de la George Washington University. Gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas noches, querido Israel. Muy buenas noches, mi querido Vicente. Como siempre, es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Oye, Israel, dices que ya es urgente la creación de la red social mexicana tras los bloqueos masivos de Facebook y su censura política. Yo también digo, si Donald Trump va a crear su propia plataforma digital, su propia red social, pues urge también en México. Mira, efectivamente, Vicente, porque Facebook, aparte de que lo han hackeado, aparte que ha hecho mal uso de nuestros datos, porque recuerda lo que hicieron con Cambridge Analytica, no le podemos confiar a una empresa que ha sido muy parcial para ciertos puntos, para ciertas perspectivas, y por eso en el Congreso de Estados Unidos, Mark Zuckerberg ha ido a tener que dar explicaciones, principalmente con el caso de Cambridge Analytica, y como tú bien lo dices, bueno, ya está el expresidente hoy en día, Donald Trump, pues ya vio que efectivamente que tiene que tener una red social. Y bueno, aquí en contexto en México, bueno, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, dijo que sí teníamos que tener nuestra independencia de comunicación digital, es decir, que también teníamos que crear nuestra propia red social. Ahorita Facebook está censurando contenido político de la 4T, tú lo viste desde que empezó esto con Twitter, como al rey tuitero que empezaron a cancelar cuentas, porque ellos hicieron los términos y condiciones de uso unilaterales. Entonces, ellos tienen todo el derecho unilateral de decir, bueno, a ti te censuro y a ti no. Y eso pone en riesgo la democracia mexicana. Ese es un secuestro de la democracia. Y yo creo que sí deberíamos de hacerle un llamado al presidente a resonar con lo que él ya había dicho, de que es necesario crear nuestra propia red social para México y para los mexicanos. ¿Y sabes qué se me ocurre? ¿Cómo se debería de llamar esta red social, Vicente? Se debería de llamar Sin Censura. Una red social como Facebook, pero que se llame Sin Censura, porque ese es el propósito, no censurar el contenido, la libre expresión de pensamiento de los mexicanos y de las mexicanas. Por eso, insisto, se debería de llamar Sin Censura. Bueno, pues dándole vuelo a tu idea, Israel, si funciona y el presidente y en algún momento lo consideran, nosotros le cambiamos el nombre al programa y lo donamos para ese propósito. Mira, a partir de lo que estamos viendo ahorita, de cómo en el caso de Guerrero con Macedonio, que por 8 publicaciones en Facebook el INE le está cancelando la candidatura, pues yo creo que realmente sí es necesario crear esta red social. Y te digo, y el nombre me parece muy adecuado para esta era digital democrática de nosotros los mexicanos, que se llame Sin Censura, una red social sin censura, y que se le garantice la libre expresión de pensamiento a cualquier ciudadano mexicano. Entonces, es un tema que hay que llevarlo más arriba, hay que elevarlo tanto al Congreso como con el presidente, porque esto también ya es seguridad nacional. Ve el hackeo de las 533 millones de cuentas de Facebook, ve las barbaridades que ha cometido Facebook en Estados Unidos, ve el caso de Cambridge Analytica utilizando la data de Facebook. Entonces, estamos de verdad en una situación grave, y ahorita ya que Facebook empiece a cancelar o suspender cuentas porque tienen un sentido político a cierto eje, eso está sumamente mal y es inaceptable, Vicente. No sé tú qué opines. No, pues me parece sensacional, me parecería importante que se tome en cuenta, ojalá que así sea y que sea muy pronto para el beneficio de todos. Mi querido Israel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye precisamente en redes sociales? Sí, mira, sí, mis datos para que me sigan tanto en YouTube como en Twitter y como en Instagram es @IsraelGReyes. Sí le quiero hacer el llamado a la audiencia que me empiece a seguir en estos canales,
porque estoy promoviendo tanto un marco jurídico para el ciberespacio como también ya la creación de una red social como esta, sin censura, para garantizar esos derechos de la libre expresión de los mexicanos y tener una democracia transparente y digna, porque es lo que necesitamos como mexicanos, tener unidad de esfuerzo, tener nuestra democracia y hacer valer nuestros derechos y nuestro valor. Así es, pues te mando un abrazote, Israel. Gracias por tu paciencia y tu generosidad, como siempre. Un gusto. Hasta Cuídate. luego, mi querido Vicente. Israel Reyes. Israel Reyes es profesor de maestría, precisamente, en comunicación política y gobernanza en la George Washington